Reflexión, Evangelio, miércoles 4 de septiembre de 2019, Lucas 4 del 38 al 44. Continúa Jesús hablándonos un poco, Lucas, en la persona de Jesús, hablándonos de lo que Jesús acontece como ese anunciador del reino de los cielos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose, enseguida se puso a servirlos. Este pasaje, de este momento en el que Jesús sana a la suegra de Pedro, pues ha tenido hasta para chistes. Normalmente la gente hace hasta chistes por eso. Pero bueno, vamos a hablar de lo que implica todo esto. Cada palabra, cada verbo en el Evangelio y en los Evangelios tiene una significación. Dice que después de salir de la sinagoga, recordemos que anteriormente había estado allí en los textos del día anterior, y allí pues hizo, recordemos el tema del endemoniado, y aquí pues se enfrenta a Jesús a otra realidad, que es el tema de la enfermedad. Y dice que entró en la casa de Simón Pedro y que su suegra estaba con fiebre, y le pidieron que orara por ella. Jesús se inclinó sobre ella y increpó la fiebre, y esta se le pasó. Entonces esta sanidad que Jesús hace en la vida de la suegra de Pedro, pues trae como una consecuencia. Ella, una vez que ha sido sanada, se levanta y se pone a servirles. En nuestra cotidianidad, muchas veces frente a las enfermedades, frente a las realidades difíciles, pues no sabemos qué hacer. Y nosotros como creyentes tenemos que siempre confiar en el Señor, siempre buscar que Jesús sea el que nos ayude, que sea Jesús el que nos oriente en el caminar de la vida. Y todas las dificultades, enfermedades, cuestiones espirituales, cuestiones emocionales, cuestiones afectivas, todo lo que esté sucediendo en nuestro interior debe ser presentado a Jesús. Debemos pedirle a Jesús que nos ayude. Ellos confiaron en que Jesús oraría por ella y ella se restablecería. Pues obviamente si lo había hecho con los enfermos, con los endemoniados en la sinagoga, si había hecho ya y le había dicho en su discurso, en su reconocer su misión, que había sido enviado para sanar, para liberar, pues obviamente lo hacía, pero no como una obligación, sino como parte de su proceso, como parte de la misión que él tiene. Jesús increpa, dice que se inclina sobre ella. Recordemos que las mujeres, y más si esta mujer de pronto era viuda, no eran muy tenidas en cuenta. Siempre eso es una dificultad. Pero sin embargo Jesús se inclina. Inclinarse de una u otra manera también es como hacer una venia, como un reconocimiento. Y increpa la fiebre. Es decir, Jesús se enfrenta a toda enfermedad. Jesús no permite que la enfermedad nos destruya, no permite que la enfermedad nos acabe. Y por eso el Señor nos sana. El Señor nos sana y nos da la posibilidad de que una vez que estemos sanos, nos levantemos a servirle. El mayor ejemplo lo hace esta suegra. Esta mujer, después de haber sido sanada, sale a servir. Nosotros muchas veces somos sanados y no salimos a servir, sino salimos a disfrutar la vida, entre comillas, y a olvidarnos de quién realmente es lo que ha sucedido. Continúa diciendo: al ponerse el sol, todos cuantos estaban enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Seguimos insistiendo. Lucas como Marcos van a poner en boca de los demonios, sobre todo, el reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios, como Mesías. Y aquí están las dos facetas: la sanidad, la sanación, la curación, y la liberación. Jesús vino a liberar, y vino a liberar no solamente de espíritus inmundos, vino a liberarnos de nosotros mismos, de nuestras ideas recalcitrantes que muchas veces nos llevan a no vivir bien, a no vivir la experiencia de Dios. Y dice que le llevaban enfermos con diversas dolencias, y él los oraba y le imponía la mano sobre cada uno. ¿Esto también qué significa? Significa que Dios, y en la persona de Jesús,
se toma el trabajo de uno por uno, se toma el trabajo de servir, de acompañar, de apoyar, de ayudar. El Señor sana y sana muchas veces aún no contando con nuestra fe, pero el Señor lo puede hacer. A veces la gente se pregunta, bueno, ¿por qué unos se sanan y otros no? Eso es complicado saberlo. Pero creemos que tiene mucho que ver con la fe que la persona tenga, pero también con la fe que Jesús tenía. Y eso también podría decirnos, como darnos la luz, porque Jesús hacía los milagros que hacía por la fe que tenía en el Padre, y las personas empezaban a tener fe en Él también. Es la experiencia de la fe para que se dé en nuestra vida la sanidad, la transformación, la renovación, y sobre todo la liberación es muy importante. A veces cuando estamos en situaciones difíciles como la enfermedad o un tema de liberación, pues sí, ahí todo el mundo cree, ahí todo el mundo busca creer, pero no es tan fácil el tema, porque muchas veces nosotros realmente no creemos en el poder de Dios, en su palabra, en lo que Él hace, en lo que Él es capaz de hacer. Pues la situación a veces nos presiona y nos lleva a que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios. Finaliza diciendo: al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y llegando donde estaban, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero Él les dijo: es necesario que proclame el reino de Dios también a otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. La misión de Jesús ya está clara. Lo ha dicho en el inicio de este capítulo, en el capítulo 4, en el versículo 16 en adelante, lo que Él viene a hacer en nuestra vida. Pero también la claridad es que Jesús viene para todos. Dice que salió y se fue a un lugar desierto y seguramente se fue a orar. Pero la gente lo busca. Y también nos pasa hoy. Buscamos al Señor porque nos sana y nos libera. Pero a veces creo que la tristeza más grande que Dios puede tener en su corazón es que muchas veces, si no nos sana o no nos libera como nosotros esperamos y queremos, pues salimos dejándolo ahí tirado y ya no queremos volver a saber de Él. Y dice además también que no querían, que lo intentaban retener para que no se separara de ellos. Eso también nos dice que hay un sentimiento egoísta allí, porque lo queremos solo para nosotros, solo para nuestra sanación, para nuestra liberación, y no es posible. El mismo Jesús dice: es necesario que proclame el reino de Dios también a otras ciudades, pues para eso ha sido enviado. Y Él predicaba en todos lados, en las sinagogas. Entonces hay que preguntarse realmente primero dónde está mi fe, y también si yo ante una enfermedad, ante una situación donde necesito ser liberado o liberada, pues realmente empiezo a forjar un proceso de fe en Jesucristo que permita que el Señor pueda obrar, que el Señor pueda liberarnos, pueda sanarnos. Y una vez que lo hace, como la suegra de Pedro, ojalá nosotros decidamos servir. Ojalá decidamos llevar la palabra, anunciar, mostrarle a otros lo grande que ha sido Dios con nosotros. A veces nos quedamos con las cosas guardadas, a veces nos quedamos allí como simplemente extasiados, embobados con lo que ha pasado, pero no trascendemos de esto. Y realmente la palabra del Señor es muy clara. Nosotros tenemos que levantarnos de la enfermedad y de las crisis y de las ataduras que tenemos en nuestra vida para servir. Tenemos que anunciarlo, tenemos que ofrecer al Señor lo mejor de nosotros, y porque Él ha dado lo mejor para nosotros. Jesucristo se ha dado por entero y se sigue dando, y nosotros no tenemos otra cosa que hacer sino seguir su ejemplo, darnos, entregarnos. Pidámosle al Señor Jesús que nos regale la gracia de nosotros poder dejar que Él nos sane, nos libere a su manera, a su estilo, para luego nosotros levantarnos a servirle, para luego poder decirle todo lo que hay en nuestro corazón y ponerlo por obra, todo lo que Jesús nos ha enseñado, reconociéndolo. Porque si lo hacen los demonios, nosotros a veces, ¿por qué no lo hacemos? Y también no busquemos retenerlo para nosotros, sino todo lo contrario, recibirlo, encontrarnos con Él para darlo a todos los demás. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.